la comunicación entre la computadora y los equipos que tenemos disponibles en el laboratorio. Y los equipos que tenemos disponibles es es un nanoball. Es un equipo sensible para resistividades muy bajas y para poder medir voltajes también en escala de nanovolts. Entonces, hoy eh, voy a detallar cómo hacer la comunicación entre la computadora y este equipo. Bien, entonces para realizar la comunicación entre la computadora y este equipo es necesario software, un software con con este que es LabVIEW. eh, y entonces voy a hacer como primera pregunta, pues, ¿no? ¿Qué es LabVIEW, no? ¿Y por qué lo voy a usar? Porque también podemos usar otros lenguajes como C++, como Python. Es importante para poder decir C++, Python, que tenga el VISA. El VISA, como acá lo presento, el VISA, bueno, en VISA podemos, mire, por ejemplo, en Python está presente el VISA, en LabVIEW también está presente el VISA, y esto nos va a permitir hacer la comunicación con los equipos. Entonces, pero hoy día con lo que estoy desarrollando, mi avance es en LabVIEW. Bien, entonces LabVIEW, al igual que otros lenguajes de programación, pero lo que lo hace distinto es que LabVIEW es un lenguaje gráfico. Son como pequeñas imágenes que podemos de manera gráfica, o sea, bucles, tal cual conocemos en lenguaje de texto, como está aquí, en C++, ¿no? Estructuras, clases, funciones, librerías, ¿no? Lo mismo, pero de manera gráfica, es LabVIEW. Y eso nos permite más que todo no tanto enfocarnos en la programación, que es importante sí, sino en resolver de manera rápida y amigable cualquier desafío que se presente por mi parte en la comunicación de equipos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que se presenta en LabVIEW y de lo que hay una comparación con con otros lenguajes, por ejemplo, como C++, ¿no? Que, por ejemplo, acá tenemos el caso estructura. Le hago una pequeña introducción para poder ya luego detallar cómo es que yo uso esto en mi desarrollo, en la necesidad que tengo para poder hacer la comunicación. Por ejemplo, acá tenemos un caso estructura, ¿no? Que es, en este caso, si ustedes notan, es true. Pero este caso estructura es similar al if-else, ¿no? Que está en C++, por ejemplo, o en Python, o en otros lenguajes, ¿no? También tenemos constantes. Si ven, constantes numéricas. Es una constante numérica y también vemos que en C++ hay constantes, ¿no? Números, bueno, hay que definir primero si es entero, double, ¿no? De doble precisión. Y también tenemos bucles. Nosotros conocemos bucles en C++, en Python, ¿no? También hay bucles en LabVIEW, es el while loop, el for loop, ¿no? Y también tenemos, bueno, acá lo que es true o false, ¿no? Que para ese stock, para poder ser verdadero o falso a la función y detenerlo, ¿no? También tenemos propiedad de nodos, ¿no? O sea, ciertos, ciertas botones dentro del diagrama de bloques. Podemos, por ejemplo, acá en el panel frontal, quizás queremos cambiar o hacer particular ciertas características, como el color, el tamaño. Entonces, tenemos propiedad de nodos, ¿no? Y también tenemos sub-VIs, ¿no? O sea, es modularizar ciertas operaciones que vamos a repetir en nuestro diagrama, entonces lo podemos modularizar, o sea, como pequeñas funciones, que también lo tenemos en C++, ¿no? Funciones, módulos, con sub-VIs. Y esta es la secuencia estructura, ¿no? Que es una secuencia que va en orden, no en orden, por un tiempo, ¿no? Para hacer secuencia en secuencia tenemos que colocar siempre un tiempo y vamos de paso a paso, ¿no? Va cumpliendo esto, ¿no? Bien, eso es la relación que existe en lo que es el gráfico y lo que es
en texto, ¿no? Entonces, gráfico nos da una cierta habilidad, pues, ¿no? Para hacer de manera más rápida y enfocarnos más en lo que es el objetivo en sí, pues, ¿no? En las mediciones, no tanto en la programación, que también es importante. Bien. Bueno, acá es la parte de LabVIEW, ¿no? Que se divide, pues, ¿no? En diagrama de bloques y en lo que es en el panel frontal, ¿no? O sea, este es un pequeño ejemplo de lo que tengo, y este es un pequeño ejemplo que lo que es en diagrama de bloques y en panel frontal. Y panel frontal es usado, pues como dice acá, para mostrar la paleta de controles o indicadores, ¿no? Controles o indicadores. Por ejemplo, este es un indicador, ¿no? Bueno, está mostrando una gráfica entre amplitud y tiempo, ¿no? Y también controles, pues, ¿no? El stock, eh, los botones, pues, que tenemos acá, ¿no? Y como es altamente configurable y personalizable debido a que cada control o indicador tiene, como le llaman, que lo que mencioné, property nodes, ¿no? O sea, podemos particularizarlos, propio para el proyecto en sí. O sea, bien. Este es el diagrama de bloques, ¿no? Lo que está detrás de esto es el diagrama de bloques. Esta es la lógica que tenemos que desarrollar de acuerdo a lo que se está buscando, el objetivo. Eh, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo libre, ya. Entonces, lo que he mostrado es como digamos, es para poder entender cómo lograr que este equipo se logre comunicar, ¿no? Porque el objetivo en sí es hacer que este equipo realice medición, pero de manera automática, ¿no? Porque sí tiene esta capacidad el equipo. ¿Y cómo estoy seguro que sí lo tiene? Por su manual, ¿no? Pero más que todo por su manual es por, por esto, ¿no? Que en el panel trasero tiene este tipo de salidas, ¿no? Que en este caso es el JPIB y el RS232, ¿no? Que estos son los equipos que están presentes en el laboratorio. Este es el K6 24420A y este es el Lakeshore, ¿no? Para controlar temperatura. Entonces, lo que yo hice fue hacer la comunicación en serie para este equipo y la comunicación en paralelo para el Lakeshore. ¿Y por qué? Porque, bueno, el equipo tiene esas características, pues, ¿no? De comunicación. Tiene comunicación serial, pues, ¿no? Y entonces aprovecho la comunicación serial. Bueno, si la cantidad de datos a transferencia es mayor, se hace la preferencia por el JPIB. Entonces, el objetivo en sí, como parte de mi tesis, es hacer la comunicación, pues, ¿no? Entre computadora y el equipo. Entonces, ¿eso cómo se logra? Primero, para LabVIEW hay que instalar ciertos drivers, ¿no? Ciertos drivers que lo podemos buscar aquí mismo, encontrar, por ejemplo, VIs, drivers, acá, encontrar drivers, ¿no? Entonces, si el equipo está conectado a la computadora, nosotros podemos escanear, ¿no? Acá donde dice escanear for instrument, podemos buscar, bueno, el equipo, la computadora, va a buscar, pues, ¿no? El mismo LabVIEW va a buscar los drivers específicos para el equipo, o caso contrario, podemos entrar, bueno, a Google, ¿no? Y podemos descargar los drivers específicos, ¿no? De acuerdo también a nuestro LabVIEW, ¿no? Bueno, en mi caso, de acuerdo a la versión al año, descargamos el driver, ¿no? Que va a tener la comunicación. Para mi caso en este caso tiene, como dice acá, interfase. Eso es importante. La interfase acá dice que puede ser serial o el JPIB, ¿no? Entonces, el equipo que tenemos en el laboratorio tiene esas dos características. Tiene esas dos características, como está acá, pues, ¿no? O es un serial o es un JPB. Para el caso he aprovechado un JPB para el Lakeshore, ¿no? Pero para el K6
he aprovechado un serial, ¿no? De acuerdo también a los recursos que tenemos, pues, ¿no? Porque el equipo, si notan acá, también tiene entrada YP y B, pero he aprovechado por como le digo, ¿no? Los recursos disponibles en hacer la comunicación por serial. Bien, pero para realizar una comunicación serial exitosa, primero hay que hacer unos pequeños inicios. Acá la view perdón, ¿sí? Ya nos muestra en su manual, cómo hacer la comunicación. Solo es cuestión de revisar el manual, por ejemplo. Aquí dentro de su manual, solo haciendo las revisiones, por ejemplo, acá hay un inicio rápido, bueno, operaciones de panel frontal, cuestión de revisarlo de manera detallada, pero en el capítulo 4 figura, pues, ¿no? La interfaz remota, ¿no? ¿Cómo hacer la interfaz remota? A ver, no puedo ingresar. Bien, entonces acá detallan paso a paso cómo hacer la comunicación remota, ¿no? Entre la computadora y el equipo, ¿no? Todo está escrito en SCPI. Bien, entonces esto, bueno, y detalla, pues, ¿no? ¿Qué significa los corchetes, ¿no? Detalla qué significa las líneas verticales, ¿no? Porque tienen un significado. Es una sintaxis. Y eso nos va a permitir realizar de manera exitosa, ¿no? Y da pequeños ejemplos el manual de cómo hacer esto. Eso es escribiendo texto, pero como Labview ya, ¿no? lo tenemos en lenguaje gráfico, Labview nos presenta unos pequeños ejemplos prácticos. Estos ejemplos prácticos, si vamos madurando en la comprensión con Labview, lo podemos acá incluir, encerrar lo necesario, no, lo que es prescindible para un bucle while loop, ¿no? O un bucle for loop para el número de ciclos que queremos repetir ciertas lecturas, ciertas mediciones. Por ejemplo, acá está, en este caso tenemos avisa en modo write, ¿no? En modo escritura, y acá en modo lectura, y justo acá está el instrumento, y este es el tiempo. Pero este ejemplo es para demostrar, bueno, acá como menciona, es para demostrar el uso de las funciones visa, ¿no? Y para enviar un único comando al instrumento serial y leer la respuesta, ¿no? En este caso, para comprobar, o sea, para primero, a ver cómo comunicar primeramente al equipo, pues, ¿no? Primero tenemos que hacer unas primeras pruebas. Y acá, para hacer la comunicación serial, ¿no? Hay unos ciertos parámetros propios, específicos del equipo. Digamos, cada equipo tiene su cierta tasa de baudios, ¿no? Su cierta tasa de transferencias, ¿no? Pero esto es muy especial. No todos los equipos se comunican a 9600 la tasa de baudios, ¿no? Esto sí hay que revisarlo por cada equipo. Por ejemplo, tuve experiencia yo en conectar equipos distintos al que estoy mezclando, y esto es muy específico. Podemos, de acuerdo al equipo que lo mencione, o perdón, al instrumento, o a los pequeños, como digo, equipos, ¿no? Que de acuerdo a ellos, esto es muy específico. Acá ya, por lo general, acá ya es lo usual, ¿no? Y esto donde se busca en el mismo manual, pues, ¿no? En lo que menciona en la comunicación RC232. Bien, ¿y eso dónde lo encontramos? Eso lo encontramos, sus características, lo encontramos en, a ver, déjame ver, revisando. A ver, CPI, remoto, interfaz. A ver, interfaz, conexiones, RC32, aquí mismo. Acá mismo podemos ver la configuración propia para nuestro equipo, ¿no? Ya lo menciona, ¿no? Pero en este caso es 9600 audios, paridad ninguna,
Bueno, esto ya es propio de la electrónica, pues, ¿no? De cómo es la comunicación. Y todo esto que menciona acá en su manual es tal cual tenemos que escribirlo acá en LabVIEW. Y de esto vamos a hacer una primera comunicación, una primera respuesta que vamos a recibir. Y eso ya da un buen inicio de lo que sería para hacer la programación del equipo, ¿no? Para poder obtener escrituras y lecturas. Entonces, esto es lo que, pero primero como esto, hay que descargar los drivers, ¿no? Los drivers necesarios. Y después configurar sería el port, ¿no? Y eso es con los parámetros que ya les había mencionado, con estos parámetros. En esos parámetros podemos configurar el equipo y después ya hacerlo personalizable, pues, ¿no? Hay muchas funciones en LabVIEW que eh, bien. Eh, entonces, Entonces yo quiero también hacer un pequeño entrada, pues, ¿no? De lo que nos permite este equipo. ¿Qué nos permite? A ver, en este caso el equipo tiene funciones especiales, ¿no? Que es medir resistencia y voltaje, ¿no? Resistencia es un equipo de 7 dígitos y medio. Mm, es un equipo, en este caso, podemos seleccionar el tiempo, bueno, el tiempo de integración, pues es importante también. El tiempo de integración, este equipo es ya autocompensado, o sea que va a ir de izquierda a derecha sus lecturas. Sus lecturas van a ir de izquierda a derecha. O sea, como nosotros sabíamos, bueno, para el método de 4 puntas, este equipo ya es autocompensado. ¿Por qué? Por el mismo hecho, pues, ¿no? Que esa es una conexión, pues, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que esto está actuando como fuente, el canal 1 está actuando como fuente y el canal 2 está actuando como que está censando, pues, ¿no? Las lecturas. Entonces, esto está utilizando la técnica de 4 puntas compensada. O sea, el 4 puntas ya es automáticamente compensado. Si queremos desactivar esa opción de compensado, nos vamos automáticamente a la opción de 2 puntas, que puede ser también una intermediación entre 2 puntas a 4 puntas. Pero el método en sí que se recomienda de este equipo es utilizar de esta forma para poder tener alta sensibilidad en las lecturas, ¿no? Para poder eliminar todo fuente de errores, pues, ¿no? Errores en la lectura, en la parte electrónica. Bien. Ahora, bueno, que ya da pequeños formas de configurar el equipo, ¿no? Y también explica, pues, ¿no? Que es 6 dígitos y medio, 5 dígitos y medio, 7 dígitos y medio, pues, ¿no? ¿Qué significa eso? Y unas características también tenemos, a ver, es el panel frontal, tenemos acá, este es el canal 1, seleccionar canal, y da una pequeña explicación de cómo seleccionar canales, desplazarse, pues, ¿no? Que es necesario. Es primero entender cómo funciona el equipo, después hacer la comunicación, eh, 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 configurar el tiempo de integración, que es muy importante, ¿no? Lo podemos bajar hasta 4 dígitos y medio. También podemos hacer, bueno, esto es propio. También podemos trigar el medidor, ¿no? Podemos trigarlo con un disparo externo o con un disparo interno propio del equipo, ¿no? Digamos, si queremos que estén digamos, si inicia la lectura en temperatura, queremos que inicie automáticamente en lo que es en tensión, podemos trigar al Lakeshore que había mostrado antes de que temperatura para que empiece recién a funcionar este medidor de voltaje, ¿no? Con eso esa es la opción de trigger. ¿Y dónde está eso? Eso está, aquí tenemos un trigger, ¿no? Acá tenemos estas entradas que son triggers, para poder triggerlos externamente a estos equipos. Bien, entonces, esto es con respecto al manual de este equipo. Bueno, características y funciones. Tiene filtros digitales, pues, ¿no? El equipo, que también se pueden desactivar.
filtros analógicos propios ya de su electrónica. También podemos, bueno, esto es cómo configurar, ¿no? Acá hay algo interesante en este manual del equipo, es que explica cómo hacer las conexiones en otros lenguajes, como en Visual Code, ¿no? En Visual Code, o lo podemos también transferir como acá mencioné en Python, ¿no? Python es más amigable, pues, ¿no? O sea, más fácil. Su curva de aprendizaje es más corta. Bueno, al menos para lo que es Pivisa, ¿no? Solamente importamos este paquete y podemos hacer la comunicación, ¿no? Pero el equipo ya da ejemplos prácticos de cómo hacerlo en Visual Code, cómo hacerlo en C++. A ver, ¿dónde está? Espera un momento. A ver. Aplicaciones de programas. Acá tenemos pequeños ejemplos, ¿no? De cómo podemos hacer la comunicación en otros tipos de lenguaje, ¿no? Usando JPB o usando el serial, ¿no? Es muy sencillo, pero mi enfoque más que todo ahorita está en la view, ¿no? Como les había presentado, que para hacer una primera comunicación es solamente usar sus overview, ¿no? Sus ejemplos prácticos de la view, que ya los presenta ya hechos, listos. Y solo es cuestión de acuerdo al manual, ¿no? Pasar estos datos, o en el serial, configurar el puerto COM, ¿no? Configurar el puerto COM y obtener una primera respuesta. Y de acuerdo a eso vamos haciendo funciones específicas de lectura, subidas, rampas, también que se encuentran en la view, ¿no? Como les había presentado anteriormente mi código que ya había avanzado, pues, ¿no? Pero esto es un pequeño ejemplo de lo que la view ya nos presenta ya listo para poder darle uso y hacer la comunicación. Y de manera similar también a Lakeshore. Lakeshore también presenta su paquete en, aquí si buscamos al Lakeshore también el 335 también podemos encontrar sus drivers, ¿no? Propios para el equipo y que eso nos va, por ejemplo, mire, ya tenemos al Lakeshore, ¿no? Que es, el Lakeshore, ¿quién es? El Lakeshore es este equipo que está acá, este. Entonces, ya lo había comunicado, ya le había hecho la comunicación. No había trigado todavía, pero ya había hecho la primera comunicación, ¿no? Y está en, podemos obtener sus drivers, ¿no? Y también LabVIEW tiene su área de soporte, ¿no? Su red de comunidad, ¿no? Donde podemos hacer consultas y obtener respuestas, bueno, que nos pueden ayudar, nos pueden facilitar en avanzar más rápido en cómo desarrollar este código. Bien, estos son los dos equipos que yo he ido comunicando ya en LabVIEW, y eso es parte de mi avance. Y que estoy desarrollando por parte, en lo que es enfocándome solo por el momento en la comunicación de los equipos. Claro que la tesis engloba mucho más, pues, ¿no? También engloba la parte de, bueno, esto ya lo había presentado anteriormente, pero en sí el equipo debe ser ¿no? Solo ahorita me estoy englobando en esta parte, pues, ¿no? En la que es la comunicación con el nanoball y el Lakeshore, ¿no? Que el Lakeshore, ¿quién es? Es el que controla el criostato, ¿no? Bueno, esta es otra etapa de mi tesis que también lo voy a detallar en su debido momento, ¿no? Pero por el momento me estoy enfocando ahorita en la comunicación. Entonces, es mi avance, profesores, y esto está gracias al financiamiento, pues, ¿no? Del Fondesit, del Banco Mundial y parte yo de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias. Ok, gracias, Rodolfo. Pasamos a las preguntas. Empezando. ¿Alguna pregunta? Levantar la mano, ¿alguno de ustedes?
Ángel. Rodolfo, cuando tú mides en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamas tú? El método de las cuatro puntas, cuando tú mides con el sentido de la corriente en una dirección, puedes medir, ¿no? Ya, y después hay un error, se genera una fe inducida cuando ya uno, digamos, deja de medir, por decir. Y cambias, entonces, ¿cómo contrarresta esa fe inducida? Mides hacia el otro lado, ¿ya? Y entonces también te genera otra fe inducida del signo contrario a la primera. Entonces, en el lenguaje C++, uno puede hacer la suma algebraica, lo divide entre dos y ya sale el valor. Es la forma de contrarrestar esa fe inducida. Entonces tú ahí en ese esquema de la view que dices que ya está sostenida, que está no sé qué, ¿has contemplado ese efecto de la fe inducida? Sí, ese efecto ya está compensado por el equipo. El equipo mismo hace Ya, izquierda a ya, ya. derecha las Entonces no hay lecturas. problema. Lo había comentado también yo con el profesor Agüero y Ya, él le había recomendado que este equipo era el que tenía esas características de ir de izquierda a derecha por su compensación automática para cuatro wires, cuatro cables, cuatro puntas, perdón. ya. Se puede desactivar, sí, y hacer de dos puntas, pero en todo caso se necesitaría de una fuente de corriente externa. Pero si lo hacemos en cuatro puntas, el equipo ya, como son cuatro puntas, las dos primeras puntas actúan como fuente y la segunda como lectura, pues, ¿no? Como sensar. Pero si utilizamos solamente dos puntas, solo sería como fuente, no como sensar, pues, ¿no? Medir resistencia, pero tendríamos que tener una fuente. Y entonces ya ahí separaríamos a dos equipos. Pero sí, el equipo lo compensa automáticamente. Y lo filtra, sí. Sí. Ok. Ok, gracias Ángel. J, preguntas. Rodolfo, pues nada, muchas gracias por la exposición. Bueno, justamente iba mi pregunta hacia la fuente, porque claro, me has hablado del nanobol, pero un nanoperímetro, o perdón, una nanofuente tenemos, se llegó a comprar, ¿lo has considerado? No he visto el equipo. Sé que, bueno, se hizo la solicitud de tener una fuente propia, ¿no? De características de 1 miliamperio, pues, ¿no? Porque creo que son las corrientes que tienen que pasar por ahí, 5 miliamperios, porque si es demasiada corriente va a influir, pues, ¿no? Porque la corriente también se expresa como calor, ¿no? Entonces lo que yo había revisado es que me están mandando 5 miliamperios, 10 miliamperios. No he considerado eh, por el momento, bueno, sí, al inicio sí, pues no, pero como no tenía el equipo, he trabajado más que todo con el nanoball. Como tiene ya esa opción ya lista de compensar, aunque, y claro que es más útil tener los dos distintos separados porque tendríamos maniobras mucho más especiales, pues no, mandar determinada cantidad de miliamperios y tener una respuesta, pues no, y podríamos maniobrarlo ya de manera muy personalizada, ¿no? Y como los dos equipos tiene el trigger externo, entonces uno se activa y el otro funciona y empiezan a correr los dos en paralelo, ¿no? No, por el momento no he considerado. Ok, más preguntas, J, creo que tienes Este, otra mano. Sí, gracias Luis. Era la siguiente, Rodolfo, ¿tú consideras que lo que vas a censar, la corriente va por la superficie o también la corriente va por la superficie y también por el bulk? Ten en cuenta que ¿no? El método de cuatro puntas es superficial, con lo cual te da un poco de idea de la superficie, pero has mirado otros artículos sobre si tenemos corriente, ¿no? que pasa por el bulk? Eh, Bien, no, más que todo es superficial. Sé que si la corriente ingresa, bueno, cambia las ecuaciones, ¿no? Que ya las había presentado anteriormente, pero si la corriente, no, por el momento lo he considerado como superficial. Eh, sí, superficial. Chispas. Ok. Ángel, pregunta, ¿no?
No, ¿cómo se llama? En ese método hay otra forma de medidas también, pues, ¿no? Una cosa es, tú dices la medida en el plano y después puedes también hacer la conexión es perpendicular y entonces ahí parece que ya mides el bulk a la otra dirección, en la dirección C. Entonces hay que especificar también bien eso. Ok, Sí, J. sí. Sí, gracias Luis. Y un poco iba por la pregunta que había comentado el profesor Ángel. Es que claro, ten en cuenta que vamos a crecer capas superconductoras y estas van a estar, ¿no?, texturadas, es decir, vamos a tener con el eje C perpendicular al sustrato. Entonces, claro, si medimos por la parte de superficie, pues la corriente no sabemos si pasa por los planos superconductores, que es lo que nos interesa. Y como van a ser medidas a baja temperatura, pues vamos a tener que, ¿no?, poner los contactos donde ciertamente interesen. Era un poco por tener clara la configuración de medida. O sea, lo digo un poco porque, como claro, es superficie o medimos bulk, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de cosas. Porque en los superconductores se ha medido, pero con monocristales, que es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa son capas y otra cosa son monocristales. Entonces, en un monocristal, claro, tú le puedes tener las direcciones ya Ah, sí, de claro. antemano, pero claro, en este caso son capas. Entonces, digamos, como que queremos tender a hacer monocristal, pero claro, no es, pero como si lo texturamos muy bien, se acerca, ¿no?, se acerca las medidas de transporte eléctrico a las medidas de monocristal. Nada más era por comentar un poco, nada más, Luis. Gracias. Ok, gracias. Henry, pregunta. Sí, tenía una duda. Justo Rodolfo había comentado que la comunicación que realizó entre los dos equipos era en serie para luego pasar a paralelo con el segundo equipo. Mi duda era si influye algo si la comunicación entre los dos equipos es en paralelo o tiene que ver con la fuente, tal vez. La fuente tiene que ver más que todo con la cantidad de transferencia de datos que va a pasar. Si es alta, se recomienda paralelo. Aunque se puede hacer una comunicación en paralelo utilizando adaptadores, ¿no? Como los dos tienen atrás JPB y JPB, se le puede anexar, pues, ¿no? Pero como no tenía en ese momento el JPB, utilicé el serial y pude realizar la comunicación entre los dos equipos, ¿no? Eh, claro que es más recomendable el JPB y JPB. Ok, Ángel. Tu micrófono, Ángel. Tienes apagado tu micrófono, Ángel. Tienes levantar la mano, pero apagado su micrófono. Tiene que activar su micrófono. Chispas. Bueno, pasamos al siguiente. Gallo, ¿alguna pregunta? Luis, de mi parte no. Profesora María González Esquecha, ¿una pregunta? No, ninguna, doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta para Rodolfo?